Y llegó la hora del deporte. Hay gente que está escuchando, esperando esta columna, Sí. gente del sur sobre todo. A Augusto le dijeron que si no hacía esta columna no puede volver a la zona sur. Exactamente, sobre todo a la del ramal Temperley, Augusto. Claro, ando más seguido por el ramal Berazategui Quilmes, pero bueno, claro. También tengo que cuidarme un poco. Claro, porque aparte hay gente que conoce mucho a la gente Y, claro, del porque, tren, ¿viste? claro. Cuidado. Pero aparte porque se lo merece, viejo, ¿o no? Ante todo eso. Ante todo eso. Es la realidad, vamos a hablar de los gasoleros de Temperley, gasoleros y gasoleras, ¿no? Porque la verdad que pocas veces el desarrollo de un partido de fútbol pareciera como que hubiera estado guionado, ¿no? La verdad, porque como si hubiera sido una ocurrencia para una película. Incluso digo, una película tipo de Bruce Lee podría ser, ¿no? Porque el gasolero eliminó al millonario. Eso empezando por ahí, ¿no? Esa Claro. metáfora de gasolero. Eso está bueno. Ya habían sabido que estamos hablando, ¿no? Por Copa Argentina, Temperley en Mendoza eliminó a River, pasó a octavo de final. Bueno, y el equipo de Michelis, aparte, ganaba desde el comienzo del segundo tiempo. Y cuando ya se habían adicionado algunos minutos al final del partido, era el minuto 92, de hecho, se dibujó una escena de película digna de Bruce Lee, como les decía recién, un golazo de media chilena de Fernando Martínez, un defensor que estaba en el banco de suplentes encima, entró como uno de los cambios. Y bueno, con esa acrobacia, homenaje a Bruce Lee, empató el partido 1-1 y obligó a definir el partido por Claro, penales. por penales. ¿No? Que Claro. dice que River no se había preparado para los penales. Estoy reinformada. Armani no ataja un Armani penal. no es su fuerte en los penales. No, ya sabemos. No es un arquero de penales. A mí me parece que está bien, todos estos comentarios estoy de acuerdo. muy Pero bien. es verdad lo que estoy ¿Qué vas a diciendo, decir ¿eh? otra vez? ¿Vas a Tienes decir razón, sí, que ¿quién Armani le- ataja penales? No, pero me parece que en Lo esta dije con voz de instancia- periodista deportivo. Eva Illouz dijo que Armani Exacto. Y no es un Fuchs. arquero de penales. El periodismo Exacto, deportivo exacto. tiene esto de que uno tira una máxima y listo, no importa. Hay que decirlo convencido. Claro, Yo cuando los veo digo, ¿por qué no me dedico a esto? ¿Viste? ¿Por qué uno lo dice y ya está, listo? ¿Opinás diferente a gusto de todo? No, Hay gusto algo- diferente. obvio. Hay algo de ciencia en esto también, che, para no es tan fácil. Ciencia, Obvio, sí. obvio, obvio. Enemistándolo con todos los periodistas deportivos del No, mundo. no. ¿eh? Volvamos al celeste, volvamos al celeste. Cuando en el desarrollo del partido se da que justo te empatan en el minuto ya cuando estaba agonizando el partido, hay un aspecto, un componente moral importante, Claro. ¿no? Y digamos, Pero medio el envión anímico el lo Diego traía- Martínez atajó los penales. pero no le empataron. Bueno, sí. O sea, está. Bueno, pero había otra moral en general. Bueno, está bien. Nos volvimos de repente, ¿viste? Tano Pazman. Bueno. No, yo Retomamos. Celeste. A lo que quiero decir es que me parece que el envión anímico lo tenía Temperley, como que uno cuando estaba viendo el partido decía, esto va a terminar como tiene que terminar, ¿no? O sea, por los penales va a ganar Temperley. Y efectivamente fue así, incluso que River me parece que hasta estaba también un poco pensando en eso. Por ejemplo, la arenga que hace de Michelis, que les dijo a sus jugadores, quiero ver un lenguaje corporal de convencimiento. La verdad que me parece, a mí personalmente aparte, Complicadísimo. a los jugadores. Quiero hacer Claro un que comentario me dio porque mucha risa lo del la lenguaje corporal. columna está intervenida en vivo. Javier Muso dice que Armani atajó el penal más importante contra Racing para darle el torneo a Boca. Es en verdad, defensa de es cierto, Armani. es cierto, es cierto. Es verdad. Pero bueno, no, a mí esto de las arengas, aparte hablando de Michelis, me parece un subgénero del fútbol que por lo general es bastante horroroso porque el 80% de las veces es medio forzado, medio inventado y para las cámaras. Salvo la de Messi que dijo que no le pudo hacer upa. No le pudo ser para- Esa quedó para la historia. Está muy bien. Qué mal nos quedamos con eso. Pero bueno, todo indicaba que Temperley iba a ser el que iba a lograr un hito histórico como efectivamente se dio. Eliminar a River, pero además de esa manera, y bueno, en Temperley y aledaños, Turdera, todos esos lugares, se vivió prácticamente como si hubiera sido un campeonato, la verdad, ¿no? Y por eso es que quería, digamos, poner un poco en contexto la importancia que tuvo este partido para este club del sur del Gran Buenos Aires, contándoles un poquito algunas cosas de la historia de Temperley, ¿no? Que en realidad tiene una prehistoria porque nace en 1910 como Centenario Fútbol Club. Claro, era el centenario de 1810 de la Revolución de Mayo. Claro. Y por iniciativa de pibes del barrio, de ese barrio que fue creciendo a los alrededores de la estación de trenes, bueno, empezaron a jugar, a formarse. Era más entusiasta que formal la iniciativa porque recién en 1912 como que empiezan a hacer más la cuestión de comprar un sello, empezar a buscar una pelota, afincarse en alguna cancha y todo, y bueno, como que ahí recién se funda formalmente, digamos, ¿no? Y ese entusiasmo se lo contagiaron también a gente más grande que les empezó a dar una mano, especialmente a migrantes italianos de la zona, ¿no? Por lo que la primera casaca del club era roja con mangas verdes y algunos detalles blancos, ¿no? Bueno, a medida que crecía el club ya jugando en ligas oficiales, ingresó por ejemplo en 1919
a la Asociación Argentina de Fútbol, bueno, como que iba aumentando la identidad del barrio con el club, ¿no? Como que había más simbiosis, por decirlo de alguna manera, con una palabra difícil. Por lo que, bueno, tomaron la decisión de adoptar el nombre y en 1921 no solamente se establecieron como Club Atlético Temperley, sino que además adoptaron definitivamente el color celeste. Y acá hay una cuestión, porque digamos, la fácil es pensar que, bueno, el celeste por el sol, por el cielo limpio, ¿no? El color celeste, que es un poco la teoría que se impuso. Pero el periodista Alejandro Fabri dice que había como una especie de leyenda urbana, que yo tiendo a inclinarme por esta hipótesis, ¿no? Porque parece que en aquellos años había un vagón lechero del ferrocarril que abastecía a las distintas ciudades por la que hacía escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajaba los barriles de leche de color verde para identificar los que iban para Banfield, de color rojo para los de Lomas y de color celeste los que iban para Temperley. Así que me parece por ese lado. Me gusta esa historia. Me parece que es la más verídica, porque recordemos que en Lomas en los Andes tiene el rojo y blanco. Claro. Y en Banfield verde y blanco de taladro verde. Claro, exactamente. Así que me parece buena hipótesis. El apodo basolero surge en los años 60. Hay una historia de varios planteles de buen rendimiento en el marco de un club con cierta austeridad, ¿no? En comparación con otros clubes. Y si bien por lo general la mayor parte de la historia de Temperley transcurrió por la segunda división del fútbol argentino, más especialmente en Nacional B, lo que es actualmente Nacional B, tuvo varios pasos destacados por la primera división, especialmente en los años 83 y 84, ¿no? Cuando incluso estuvo muy cerca de clasificar a una Copa Libertadores. Y después tuvo también un regreso muy importante. Tenía un arquero mudo en esa época. Sí, eso es verdad. Un arquero mudo que hizo historia, es cierto. Y en 2014, cuando volvió a la A y se mantuvo seguido 4 temporadas, teniendo bastante regularidad, ¿no? Pero en el medio de eso, Temperley pasó el momento más complicado de su historia, cuando en agosto de 1989, crisis de hiperinflación, recordemos lo que era esa época. Saqueos, etcétera. Estaba plagado de deudas y se decretó la quiebra del club. Incluso un fallo judicial impuso el cierre total del club, el cierre de todas sus actividades. Pensemos que no es solamente un club de fútbol, sino que es un club con mucha vida social realmente, por eso es tan importante. Y lo desafiliaron de AFA, ¿no? Entonces Temperley estuvo 2 años enteros cerrado, literal, sin ninguna actividad. Pero la realidad es que el club seguía viviendo en su gente, hinchas y socios y socias, que hicieron de todo para levantar esta quiebra. Hacían rifas, hacían festivales. Yo me acuerdo mucho de un festival medio que lo encabezaron los auténticos decadentes, porque, bueno, algunos de ellos son de Temperley. Incluso hay un tema de los decadentes del primer disco que se llama Paseando por Temperley. Mirá. Así que, bueno, una movida... Temperley como el acento donde le pone la hinchada, ¿no? Temperley, claro, Temperley. Tal cual. Así que una movida conmovedora realmente, que tuvo como resultado que finalmente en noviembre del 91 obtuvieron un fallo para reabrir el club y volver al fútbol profesional. Volvieron a la primera C, pero... Ahí está. Ahí empezaron a jugar en la C, ¿no? Pero después, bueno, volvieron como a su lugar histórico en la B y fueron subiendo al lugar que merecen, ¿no? En mayo del 2001 incluso pudieron levantar definitivamente la quiebra, ¿eh? Creo que es un hito también ese realmente muy importante y por eso me parecía que valía la pena, como decías vos, Fernando, hace un rato, rescatar lo que es Temperley, un club humilde en cuanto a recursos, pero grande por su gente y por su historia.